Colombia y en especial nuestro departamento de Antioquia son territorios netamente agrícolas. Producen una alta cantidad de hortalizas y frutas que se destinan al consumo local de las grandes ciudades y en algunos casos también a la exportación. Específicamente el territorio localizado en el oriente de Antioquia, la subregión del oriente, produce una alta cantidad de hortalizas que normalmente se destinan para el consumo local. Sin embargo, el manejo post cosecha de estas hortalizas conlleva a grandes pérdidas y, consecuentemente, a una disminución en la competitividad de nuestros pequeños productores. Con diferentes investigaciones, la Corporación Universitaria Lasallista, en cabeza de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Antioquia y con recursos del Sistema General de Regalías, viene adelantando, en asocio también con otras instituciones como la Universidad Católica de Oriente, la Red Colombiana de Agricultura Biológica RECAP y el SENA, Centro de Recursos Renovables La Salada, venimos adelantando diferentes investigaciones para tratar de dar un uso más adecuado a los excedentes de cosecha y poder convertir esos excedentes de cosecha en productos de mayor valor agregado. El día de hoy los invitamos a hacer un recorrido por nuestras instalaciones en donde veremos cómo cambiamos el concepto de basura por el concepto de subproductos, generando mayor valor agregado en los productos de nuestros pequeños agricultores y mejorando su competitividad. Colombia cuenta con un sector agrícola de gran potencial. Esto se traduce en que el Producto Interno Bruto es más o menos del 15% de este sector productivo. Sin embargo, el eslabón post cosecha es el que más problemas se puede observar debido a que una mala planificación de la cosecha, una mala selección del producto, un almacenamiento deficiente y la cadena de transportes pueden generar residuos que van a las centrales de abastos. Estos residuos se cuantifican más o menos entre el 12 y el 25% y están llegando a las centrales de producción a convertirse en desechos sin ningún uso. Por lo tanto, la Corporación Universitaria Lasallista, a través del Sistema General de Regalías, busca generar modelos de excedentes de uso para estas hortalizas en fresco. En esta ocasión, por ejemplo, tenemos brócoli y zanahoria, y a través del modelo de uso de excedentes se busca generar productos con alto valor agregado y un mayor detalle en la producción para así poder generar menor cantidad de residuos y productos que le sirvan tanto a la comunidad académica como a la sociedad en general. Uno de los principales problemas que nos enfrentamos cuando hacemos uso de los residuos post cosecha y de los excedentes agroindustriales es asegurar su calidad microbiológica. Por eso, después de varias investigaciones, hemos encontrado que la mejor forma de asegurar dicha calidad microbiológica es haciendo su separación directamente en la fuente, mediante el uso de recipientes apropiados, previamente desinfectados, donde se deberán disponer estos residuos para su uso posterior. Una vez los residuos agroindustriales o excedentes de cosecha llegan a la planta de procesamiento, estos son sometidos a unas operaciones de adecuación, en las cuales se retiran hojas, tallos secos y productos en mal estado. Luego se procede a un lavado con agua corriente y por último se dejan escurriendo en una canasta perforada. Luego de lavar el producto, este se somete a un proceso de desinfección, para lo cual se utiliza ácido peracético en una proporción de 1.3 mililitros por cada litro de agua. El desinfectante debe medirse con una probeta y para el agua puede utilizarse un balde medidor. Una vez preparado, este se deposita en un recipiente mayor, en el cual serán sumergidos los productos a desinfectar, los cuales deberán permanecer en contacto con el desinfectante durante 20 minutos y de esta manera garantizar la disminución de la carga microbiana con la que ha ingresado el producto a la planta de procesamiento. Pasado el tiempo de desinfección, los vegetales se escurren nuevamente en una canasta perforada
para proceder a cortarlos en láminas lo más delgadas posible para facilitar el proceso posterior de secado. El secado de los alimentos es uno de los métodos más antiguos que ha utilizado el hombre para la conservación de los productos agrícolas. El hombre utilizaba como primer recurso la energía solar para el secado de los alimentos al aire libre. Actualmente, el secado de frutas y hortalizas es uno de los procesos industriales más importantes para la preservación de la calidad de los productos agrícolas. El secado de deshidratación consiste en la extracción del agua contenida en el alimento por medio de métodos físicos hasta lograr un porcentaje de humedad indicado para la preservación por largos periodos de tiempo de este alimento. Pero ¿cuál es el nivel indicado? Esto va a depender del tipo de alimento al que se le quiera realizar el proceso. Los procesos controlados con energía solar es una herramienta bastante útil y económica en zonas o en países donde el porcentaje de humedad relativa es baja y es constante por un buen periodo. No lo es en zonas tropicales bastante húmedas donde debido a precipitaciones este contenido de humedad cambia notoriamente. Después de varias investigaciones, la Corporación Universitaria Lasallista y la empresa Innovaciones Actum SAS ha desarrollado un sistema versátil para el secado de diferentes subproductos agroindustriales. Se han secado productos tales como tomate, pimentón, zanahoria, repollo, lechuga, agraz, uchúa, cebolla puerro. En este equipo denominado secador de lecho fluidizado, el ventilador succiona el aire a través de esta válvula mariposa. El aire entra y pasa a través de unas resistencias, las cuales tienen como función elevar la temperatura. Una vez este aire pasa, la válvula de corte de flujo me selecciona la frecuencia con la cual el aire entra y me empieza a hacer contacto con el material. Después de un tiempo, el aire es capaz de elevar las partículas del material a secar y me genera un movimiento continuo del lecho fluidizado, lo cual aumenta la área de transferencia y me permite un buen intercambio térmico másico. Una vez el material a secar entra en equilibrio con la temperatura del aire, se logra una extracción de la humedad, generando así un proceso exitoso de deshidratación. Las partículas más livianas del material son pasadas a través del ciclón, el cual tiene como función generar en espiral una corriente de aire que es regulada por esta válvula y devuelve el material a esta parte del proceso. Finalmente, la corriente de aire húmedo es pasada, continúa todo el proceso a través de este ciclón y se sale por esta válvula mariposa. Este equipo cuenta con un software que me permite monitorear a través de este panel las diferentes variables mencionadas. Como se logra observar, tenemos las válvulas mariposas, que son las de entrada y las de salida del aire, la temperatura, porque vimos que se necesita una temperatura controlada, la velocidad del ventilador, la válvula alveolar y la válvula de corte de flujo. De una manera más resumida, tenemos este diagrama en el cual se observan cada una de las partes del equipo. Es así como este sistema me permite realizar la deshidratación de material húmedo mediante aire por convección forzada a unas temperaturas inferiores a 47 grados Celsius, que como sabemos son importantes para preservar las propiedades nutricionales, propiedades físicas y otras propiedades de interés en los alimentos que se desean secar. Una vez finalizado el proceso de secado, es importante que el producto con una humedad de alrededor del 10% se le disminuya el tamaño de partícula. Esto para adecuarlo para posteriores procesos, bien sea para elaboración de premezclas o también para mejorar el área de contacto en futuras extracciones. En este laboratorio tenemos un molino de pines. El funcionamiento del molino de pines es parecido al funcionamiento del molino de martillos. Lo que hace es, por una fuerza de impacto, fraccionar mi material seco hasta pulverizarlo. Estos son los pines que están sobre un eje, el cual a gran velocidad me permite la ruptura del material seco. Además, mediante este disco,
el material se fuerza a pasar por una serie de laberintos, el cual me va a pulverizar mucho más mi material. Esta es una malla clasificadora en la cual el material va a pasar solamente lo más fino y lo que pueda clasificar esta malla, es decir, alrededor de 500 micras va a pasar de producto final. Una vez finalizado el proceso de molienda, se obtiene una harina de tamaño de partícula de alrededor 500 micrómetros. Esta harina se puede emplear para varios procesos. Uno sería para realizar premezclas, en los cuales se puede favorecer la homogenización. Y en los otros es para mejorar la extracción. La extracción de compuestos bioactivos a partir de fuentes vegetales se ha llevado tradicionalmente a cabo para la industria farmacéutica y cosmética. Esta extracción se ha llevado a cabo por medio de solventes. Sin embargo, las crecientes demandas del mercado actual por compuestos bioactivos hacen que el proceso tenga que ser cada vez de mayores rendimientos, de menores costos, que tenga menos afectación con el medio ambiente y que tenga otras ventajas. Para esto se han planteado algunas tecnologías de extracción, entre ellas la extracción asistida por ultrasonido, la extracción acelerada por microondas y la extracción por fluidos supercríticos. En una extracción por fluidos supercríticos lo que hacemos es llevar el dióxido de carbono como solvente a presiones y temperaturas tales que sean selectivos de los materiales que van a extraer. Esos materiales que van a extraer posteriormente pueden ser aplicados a productos farmacéuticos, cosméticos y alimentarios, haciendo que estos productos finales tengan un alto valor agregado. Tenemos aquí entonces una planta piloto de fluidos supercríticos que consiste en, primero, el dióxido de carbono sale de los tanques de cilindros. Ese dióxido de carbono debe elevar su presión y temperatura. ¿Cómo lo hacemos? Elevamos su presión por medio de esta bomba y posteriormente vamos a elevar su temperatura por medio de unas chaquetas que tenemos en la parte posterior del equipo. Llega entonces a condiciones más allá del punto crítico al tanque extractor. En el tanque extractor se va a encontrar entonces el material que vamos a implementar por medio de esta grúa. Posteriormente del material extractor, el dióxido de carbono sale saturado hacia los dos tanques separadores. Los materiales más pesados van a caer en el primer tanque separador y después, al bajar aún más las condiciones de presión y temperatura para el dióxido de carbono, los materiales más volátiles van a ser separados en el segundo separador. Tenemos aquí el panel controlador de la planta piloto de extracción por fluidos supercríticos, desde el cual podemos regular el flujo de dióxido de carbono al cual se va a extraer y las temperaturas tanto de los dos extractores como de los dos separadores. Los extractores pueden funcionar bien en cocorriente o puede funcionar primero un extractor y después otro extractor. Por medio de estas bombas vamos a regular el flujo de la temperatura de la chaqueta de cada uno de estos tanques. Tenemos aquí el equipo a escala laboratorio de extracción por fluidos supercríticos. El dióxido de carbono entra por medio de estas líneas a este tanque en el cual se encuentra con líquido refrigerante y va a hacer que disminuya su temperatura. Al hacerlo va a entrar como líquido a la bomba. En la bomba entonces vamos a incrementar la presión de ese dióxido de carbono y posteriormente vamos a incrementar su temperatura en este intercambiador de calor. Entra entonces a el tanque extractor ya como dióxido de carbono en estado supercrítico. En este tanque extractor va entonces el material vegetal que va a ser separado sus compuestos. Una vez el dióxido de carbono atraviesa ese material, va a salir de las líneas saturadas con el extracto bioactivo que quiero separar. Va a encontrarse entonces con el tanque separador número 1, al cual va a estar a menor presión y temperatura. Entonces estos compuestos que estaban en la línea van a caer, mientras que los compuestos más volátiles van a seguir en la línea de dióxido de carbono. Al encontrarse con el tanque separador 2, vamos a tener condiciones de presión y temperatura menores,
lo que van a hacer que termine de separar completamente los extractos que pudieron haber estado en la línea. Vamos a recoger entonces esos extractos por estas líneas de salida del separador 1 y del separador 2. Y finalmente el dióxido de carbono ya puro va a ser liberado del equipo. El laboratorio de trazabilidad y reusabilidad de la Corporación Universitaria Lasallista surgen de las necesidades analíticas e instrumentales de la academia, la investigación y la extensión. Nosotros estamos soportados en una plataforma tecnológica y además contamos con un equipo humano competente y capaz de enfrentar los resultados analíticos de una forma veraz y precisa en el campo analítico. Nuestro laboratorio tiene como misión ofrecer a nuestros clientes servicios de alta calidad, soportados en las normas ISO 9001 e ISO 17025, con el propósito de satisfacer sus necesidades y entrega oportuna de los resultados. Los parámetros de calidad de un método analítico son de vital importancia para asegurar la idoneidad de un resultado y solucionar un problema analítico. De todas las etapas que componen su proceso, uno de los más críticos es sin duda el tratamiento de la muestra. Y en suma, matrices como las alimentarias y ambientales constituyen un mayor reto debido a su compleja composición y naturaleza química de las sustancias de interés de análisis. Cualquier muestra a procesar en el laboratorio se puede concebir como un sistema dinámico en donde interactúan tres componentes: la matriz, las interferencias y los analitos de interés o analitos target. El aislamiento cuantitativo de los últimos es el objetivo principal de la preparación de la muestra. La meta es separar esos analitos cuantitativamente sin alterarlos o modificarlos químicamente, de manera predecible y reproducible, dejando el extracto final libre de los componentes de la matriz y de las interferencias. La cantidad de analitos separado con respecto a la cantidad original en la muestra refleja la eficiencia de su extracción. En general, la cadena analítica típicamente contiene los siguientes 5 pasos: el muestreo, la preparación de la muestra, que se puede incluir el pretratamiento, la extracción, concentración y limpieza, separación cromatográfica, detección y análisis de datos, además de su interpretación. Muchos métodos de preparación de la muestra hoy en día se diseñan acorde a la filosofía rápido, fácil, barato, eficaz, robusto y seguro, tal como lo plantea la metodología Catchers. El Laboratorio de Trazabilidad y Reusabilidad de la Corporación Universitaria Lasallista, con el propósito de dar cumplimiento a la legislación y normativas concernientes a los laboratorios de análisis, tiene sus espacios completamente limitados y divididos dependiendo de sus análisis. En este momento nos encontramos específicamente en el área de análisis elemental, en el cual hacemos análisis tanto de matrices ambientales como matrices alimentarias, de macroelementos, microelementos, elementos tóxicos y minerales en general. Contamos con un equipo de absorción atómica con los sistemas de sistema por llama para análisis de metales en altas concentraciones, horno de grafito que baja su sensibilidad y posibilita el análisis a nivel traza, y vapor frío específico para el análisis de mercurio. De igual forma, contamos con un sistema de digestión a recipiente cerrado por microondas analítico con el propósito de, primero, eliminar cualquier interferencia que haya entre muestras y muestras, y segundo, no permitir que haya pérdida de muestras y por lo tal no permitir tener pérdida de analito, lo que nos conlleva a una mejor sensibilidad y exactitud en el momento del análisis. En los análisis de matrices ambientales y alimentarias se pueden tener diferentes problemas. Entre ellos están el no contar con la identidad de las sustancias que se quiere determinar, o el no contar con estándares de referencia para su análisis, o que la concentración de esos analitos en la matriz esté a muy baja cantidad, como lo es el análisis de plaguicidas
los cuales deben por norma tener ciertos niveles y no superarlos en las matrices alimentarias. Para ello se tiene que hacer o recurrir al análisis cromatográfico acoplado a espectrometría de masas. El laboratorio cuenta para ello con un equipo cromatógrafo líquido acoplado a detector de masas triple cuadrupolo, el cual nos permitirá hacer la identificación y la cuantificación de esos plaguicidas en concentraciones alrededor de partes por billón. También cuenta con un cromatógrafo líquido acoplado a un detector QTOF, el cual nos permitirá hacer la identificación de los compuestos en las matrices más complejas. Tenemos con ello poder aplicarlo al análisis de proteínas, a la determinación de metabolitos o a la cuantificación e identificación de plaguicidas en el orden de concentración de partes por trillón. Este es el cromatógrafo líquido con arreglo de diodos. Está formado por un reservorio para solventes, en este caso para 4 solventes. Acá tenemos la bomba, una bomba cuaternaria. Generalmente los solventes con que trabajamos son acetona, acetonitrilo, metanol y una fase acuosa. Esta es la bomba, este es el mixer, permite mezclar los solventes de acuerdo a la proporción que se haya dispuesto en el método analítico. Acá tenemos el automuestreador. Este automuestreador consta de 3 racks, cada uno con una capacidad de 40 muestras para un total de 120 muestras. En esta parte tenemos el horno. El horno nos permite mantener la temperatura constante durante todo el método analítico. Por último tenemos el detector. El detector está formado por una lámpara de tungsteno y una de deuterio cubriendo el rango ultravioleta visible. El análisis se basa en la interacción que tiene la luz generada en la fuente con la muestra, generando una dispersión de la luz. Este detector nos permite monitorear diversas longitudes de onda de manera simultánea. Cuando se desarrolla un método analítico se deben tener en cuenta una serie de parámetros como el tipo de fase móvil, el volumen de inyección de la muestra, la temperatura del horno, las longitudes de onda de detección. En este caso se desarrolló un método analítico para determinar luteína, en este caso en un extracto de brócoli. Cuando se analiza ese extracto de brócoli, se obtiene un cromatograma en el cual obtenemos diversas señales. La cuantificación de la luteína se lleva a cabo haciendo uso de un estándar. Este es un estándar de luteína, el cual viene acompañado por un certificado de análisis. Ese certificado de análisis nos reporta información del espectro que genera esa sustancia. Haciendo uso de ese estándar, entonces, podemos realizar la caracterización de estas señales, encontrando la señal que corresponde a luteína. Luego, haciendo uso de una curva de calibración, podemos cuantificar la cantidad de luteína que había en el extracto. Hemos terminado nuestro recorrido y en este momento podrán darse cuenta ustedes que lo que llamamos residuos o basura obtenido de la producción agrícola no lo es tanto, y que muchos de estos productos podrán ser usados para la obtención de sustancias de alto valor agregado, para la industria química, farmacéutica, cosmética y alimentaria. Esperamos entonces que al concluir estos proyectos de investigación tengamos aplicaciones novedosas para responder a las necesidades de nuestra industria y mejorar la competitividad de nuestros productores.